Nos mandaron unas fotos de uno que tenía hasta alberca. ¿Ya? Estamos aquí en este lugar reunidos varios compañeros salvaterrenses que van a conversar con nosotros acerca de su origen y de su vida. Este es un programa de historia oral para ir conociendo las familias de Salvatierra, de cómo se vivía el ambiente en el siglo pasado, con la finalidad de conocernos y fortalecer la identidad salvaterrense en relación a la comunidad y las relaciones sociales. Esta ocasión el tema se llama evocaciones acerca de las familias de padres inmigrantes, en este caso particularmente de españoles que llegaron a Salvatierra en el siglo pasado. Y están con nosotros, pues por decirlo así, su descendencia para platicarnos de lo que fue la experiencia de vivir en una familia en Salvatierra y tener pues la charla, la conversación o la conciencia de que su papá era de otro país y cómo había llegado y cómo se adaptaba y qué ilusiones generaba eso. Bueno, tenemos que hacer una charla sobre este tema en el aspecto familiar y social. Y ya la explicación técnica de cómo eran las empresas como la Fábrica de la Reforma históricamente o el comercio, a lo que llegó otro de los padres de quienes hoy están aquí con nosotros platicando. Ese ya es otro tema. Este es de historia oral de los salvaterrenses, hijos de españoles. Y bueno, está con nosotros Juan Miguel Mazondo Albarrán, Francisco Mazondo Albarrán, Federico Otero Aguilar y Carlos Otero Aguilar. Y está como invitado observador pues Luis Humberto Rico Nava, también muy conocido de todos nosotros. Entonces, la inmigración a Salvatierra de españoles particularmente, pues es el comienzo de Salvatierra. Podemos llamarlos así a los primeros pobladores de esta zona llamada la Lomita de Huatzindeo, inmigrantes. Y llegaron en una cantidad en la que en 1652 nos dan el dato de que había 72 familias de inmigrantes españoles en este lugar. En el caso particular tenemos una teoría de que había esa cantidad de españoles que no existía ni en León, Salamanca, San Miguel de Allende. Celaya empezaba a pasar de los 50 familias, pero aquí sí lográbamos tener más de 50, 72 españoles, sobre todo porque teníamos una gran cantidad de molinos y los molinos son ya una forma industrial de trabajo que requiere de habilidades intelectuales abstractas de llevar a cabo el peso de la producción tanto del trigo como de la harina y convertirlo a los reales o a lo que llamaban a los duros. Eso es la teoría que nosotros tenemos de por qué sí había trabajo para los inmigrantes españoles desde 1618 hasta 1652. En ese lapso llegaron 72 familias. Y entonces decimos que Salvatierra es una ciudad a donde la inmigración española ha sido permanente a lo largo del tiempo. A la ciudad de Salvatierra tenemos nosotros la nota de que llegó una inmigración, pero esa no era de españoles, eran de dueños de fábricas, pero los inmigrantes que llegaron eran los obreros de la fábrica La Perla en 1845.
Y en 1850 sí llegaron españoles, pero eran españoles con capacidad de cultivo, de mando, de administración, y que llegaron a ocupar los puestos que dejaban vacantes los carmelitas, los agustinos, de todas esas haciendas que tenían. Y como las compran, entonces Lambarri, que es el apellido del que los compra, contrata gente del extranjero para que sean los capitanes y los capataces y los administradores de 11 haciendas. En este reflujo de la llegada de españoles, pues tenemos aquí a 4 descendientes a quienes les vamos a preguntar cómo fue esa experiencia de la llegada de sus progenitores a Salvatierra, su estancia y el crecimiento de ellos ya como salvaterrenses. Y la primera pregunta, pues la vamos a hacer que tenga que ver con sus propios sentimientos. Le vamos a preguntar que nos conteste cada uno cuál es la zona o el espacio, el rincón de Salvatierra en el que se sintieron más seguros ya en el crecimiento de su infancia. Y también les pediríamos a uno de ellos, porque son 2 hermanos, 2 y 2 son 4, ¿cómo se llamaba su papá y de dónde provenía? Bueno, vamos a empezar aquí con Juan Miguel. Buenas tardes, pues según la pregunta que nos están haciendo, ¿verdad? ¿De dónde me sentí más a gusto? Pues yo creo que en el lugar donde nací. Yo nací cuando mi padre regenteaba o tenía el Hotel Isabel. Y ahí pasé mis primeros años de vida. Allí, en ese tiempo, nacieron mi hermano José Antonio, mi hermano Francisco. Y durante ese tiempo, pues, era lo que se conoció aquí como la fiebre aftosa. Había mucho personal americano que venía para, pues, de alguna manera combatir la fiebre que había en ese entonces aquí, por lo que el hotel estaba siempre lleno de gente de extranjeros, casi todos americanos. Mi padre, pues, el tiempo que yo viví en ese hotel, pues era yo un chamaco y pues tenía mucha gente con la cual convivir, porque aparte de esto, ahí en el hotel, en las tardes que regresaban, se hacían peleas de gallos y de alguna manera, pues a mí me divertían todo ese tipo de cosas. Ya posteriormente, mi padre dejó eso para intentar un negocio diferente y más que nada también porque pues el hotel no era suyo, lo tenía rentado. Entonces fue cuando intentó hacer un negocio de una fábrica de aceites, para lo cual compró unos terrenos y pues sí, se montó una fábrica, solo que esa la tenía en sociedad con otra persona. Mi padre iba a poner el terreno y la otra persona iba a poner la maquinaria. Pero al final, pues una vez que empezaron a trabajar, a la otra persona le pareció que el cacahuate de Salvatierra era muy rugoso, tenía mucha tierra y iba a echar a perder sus máquinas. Así que agarró su maquinaria y se fue. Entonces mi padre se quedó con la deuda de los terrenos y lo que había fincado. Y ahí pues tuvo que comenzar una nueva vida, en donde yo todavía alcancé a vivir ahí varios años en lo que ahora se conoce como Pasaje San Andrés. Bueno, mi nombre es Francisco Mazondo Albarrán, soy médico de profesión y radico en Querétaro, aunque realmente nunca he dejado de venir aquí a mi tierra. Yo recuerdo los lugares bonitos porque pues ya me tocó vivir prácticamente en el Pasaje San Andrés, que fue una creación de nuestro padre, Constantino Mazondo Amorena, español que radicó aquí en Salvatierra y que vino de España aproximadamente en 1929 a la Ciudad de México. Ahí llegó con un hermano, José, que ya tenía una panadería ahí, que ya había crecido, ya se había desarrollado.
Y ahí convivió con él y se enseñó a manejar un poquito la cuestión de la panadería, duraría unos 9, 10 años por ahí con él. Le encargó a un proveedor de esos que salían hacia la República a vender sus productos, que le buscara un lugar donde rentaran o vendieran una panadería en provincia. Y sí, efectivamente, un proveedor le encontró aquí en Salvatierra ese lugar, se lo propuso y vino a ver. Ahí en la calle de Federico Escobedo, como mirando hacia el reloj, donde todos conocen que estuvo don Vicente Soriano, la farmacia de los Jiménez, pero mucho antes, y había una panadería, creo que era de la familia Jiménez, de los anteriores, y rentó esa panadería. Al principio le empezó a ir un poco difícil porque como español y en épocas revolucionarias, pues la situación no era así como que muy bien vista. Y pues los obreros eran un poquito rebeldes, no querían trabajar para un español, tuvo que entrar ahí en la mano del que le rentó, el señor Jiménez, para que se calmaran y ya poco a poco se fueron limando asperezas, se fue ganando la confianza, se fue ganando el cariño de los trabajadores y terminó con gran éxito manejando esa panadería. Estando ahí, alguien le propuso lo del hotel y fue y efectivamente le gustó la idea de cambiar la panadería por el hotel y se fue al hotel, lo que hoy es el Hotel Isabel, y empezó ahí, como dice mi hermano, a trabajar ya en la cuestión de la hotelería. Después regresaría otra vez a la panadería, pero eso ya lo platicamos más adelante. Gracias, gracias. Seguimos con Federico. Buenas tardes, mi nombre es Federico Otero Aguilar, nacido de aquí de Salvatierra, Guanajuato. Una de las preguntas que hicieron fue que cuál fue mi mejor época en mi vida aquí en Salvatierra. Pues realmente fue mi infancia. ¿Por qué? Porque muchas veces fuimos, no solamente que fue mi padre Maximino Otero, sino que fuimos amigos y compañeros, donde nos juntábamos mucho. Yo acompañaba mucho a mi papá, fue supervisor de la fábrica La Reforma por muchos años, como 40 años, y de ahí él se pensionó. Pero lo atractivo de todo esto es que mi papá siempre me ayudaba, me acompañaba o me iba con ellos a los partidos de fútbol, de béisbol, cuando estaban el equipo Reforma en su mero apogeo. Entonces, para mí eso era muy atractivo porque yo era su brazo derecho de mi papá y siempre fuimos, no fue mi padre, sino mi amigo. Perdón, lo extraño mucho. Buenas tardes, soy Carlos. La infancia que yo recuerdo desde chico, pues el lugar más seguro era pues, mi casa, donde vivía, mi cuarto, porque la casa donde empezamos a vivir ya bien, primeramente llegamos a vivir en la calle del Lerdo de Tejada, unos departamentos que estaban arriba ya de los fábricas, allá frente a la Carolina, en el número 3. Entonces, pues mi papá le concedieron una casa aquí en la calzada del Derete, que ahora es colegio militar. En la tercera casa también, ahí vivíamos. Era una casa muy grande totalmente, había muchos cuartos, cocina, baños muy grandes y un jardín grandísimo también que estaba muy grande, muy bonito. A mi papá siempre le gustaba arreglarlo de todo en las flores, las rosas, los jardines, muy bonitos que dejaba. Y recuerdo que mi papá desde chico nos llevaba caminando por toda la calzada, que ahora es colegio militar, hasta la estación, allá a ver pasar el tren. En aquel entonces pues, éramos unos niños, yo creo que unos 3, 4, 5 años, y le poníamos unas monedas al ferrocarril, al tren, a las llantas, lo aplastaba. Pues cuál era la sorpresa que nos llevábamos la moneda bien aplastada, bien bonita, nos daba mucho gusto. En aquel tiempo, mi papá nos llegó a llevar a pasear precisamente en el tren,
en el ferrocarril. Fuimos hasta México en tren con mi mamá, ida y vuelta. En aquel tiempo la estación de México estaba en Buenavista. De regreso esta vez para acá, fuimos a Cámbaro, en tren también igual. Y aquí en Salvatierra, pues lo que es también unos paseos muy bonitos que nos llevaba al Salto. En aquel tiempo el agua está muy bonita, era muy el Salto llevaba muchísima agua, muy bonito. Había un famoso el charco que le llamaban una lagunota grandota, había hasta pescados. Y también recuerdo que mi papá nos llevaba también allá por la calle de Morelos, allá por donde están los famosos filtros, estaba el famoso tanque allá, que pertenecía a la Reforma, a la fábrica. Iban a limpiarlo con muchos trabajadores, entonces era un lodazal, muchos pescados ahí, secaban el famoso tanque, le que llamaban, los pescaban, muchos pescados grandes y carpas y todo. Y terminaban y mi papá pues le llevaba sus tequilas, sus almuerzos y todo, uy, los trabajadores muy contentos y todo ahí. Era una cosa muy bonita que en aquel tiempo nos dio mucho gusto. Gracias. Pues muy interesante estas evocaciones y sí, pues efectivamente, pues cada uno de nosotros tiene una vida muy particular. Bueno, pues vamos a decir, ellos son hijos de un español, ambos, bueno, del señor Maximilio Otero y de Constantino Mazondo. La pregunta es, ¿y quiénes eran sus amigos y sus parientes, tanto españoles como mexicanos? Cómo se relacionaban con los demás niños y familias salvaterrenses y cómo se relacionaban con sus familiares de España? Bueno, aquí con los familiares de España no había ninguna relación en ese entonces. En años posteriores sí la hubo. Así que pues todas las relaciones fueron con las amistades pues de la niñez aquí en Salvatierra, ¿sí? Recuerdo a Nicolás Cerrato, que vivía al otro lado del hotel en ese entonces, con el que nos llevábamos muy bien, una hermana que me gustaba mucho, Josefina. Era un niño, yo pues, hasta ahí tenía 5 años. Posteriormente, pues sí, entré al Colegio Morelos. En el Colegio Morelos, pues ya tuve otros tipos de amistades. Estuve en el Morelos nada más hasta cuarto de primaria. Y ahí, pues mis mejores amigos fueron, pues, los Almanza, Jaime y Javier, que desgraciadamente caminaron muy pronto. Ángel Coronado, que nunca volví a saber de él. Leonardo Zúñiga, otro que también se fue, porque pues unos nos fuimos del pueblo, pero los otros se fueron del mundo, eso es lo que yo digo. Luego pues estaba los ricos, con casi todos, sobre todo con Luis Humberto, con Jorge, con Alejandro, que eran los mayores, pues siempre una relación que duró hasta que ellos duraron, porque también dos de ellas se me fueron, ya nomás queda uno ahí de puro milagro. Otras amistades de aquí, Leonardo Zúñiga, creo que ya lo nombré. ¿Quién más? Pues hasta la primaria esos fueron, ya después en secundaria ya hubo otros como Saúl Laguna, que también ya caminó. No, hombre, estoy lleno de muertos por todos lados. En fin, le pasamos. Puede agregar también ahorita los amigos que supo que tenía su papá. Bueno, mi padre, las amistades, era los Alechederra con los que se iba a jugar pues frontón y Jayalaya allá a la fábrica. Tenía amistad con un señor Soriano, creo que se apellidaba, con quien más recuerdo que tuviera amistad. Con sus compadres. Bueno, en el caso de los ricos, pues esa era una de las cosas, que era compadre de mi papá, su papá de ellos, y entonces pues el doctor Galicia, un carpintero, don José Serrano, sí, de hecho tenía pocas amistades, ¿no? Con los Carreño, pues eso fue posteriormente, cuando el señor Gilberto llegó a solicitarle trabajo, y ya de ahí comenzó una relación que duró muchos años. Sí, de mi padre, pues muchas amistades no le conocí, era una persona que prácticamente se dedicaba a trabajar. Yo me iba pues con las tías, de las hermanas de mi papá y de mi mamá,
a salidas al río, donde íbamos todo el resto de la familia a comer allá, pero mi padre, pues él se quedaba a trabajar. Las únicas veces que llegabas a salir con él era pues durante la feria. Ahí conocí las corridas de toros, que la primera pues me impresionó porque al pobre torero le dieron una friega y yo dije, ay güey, te adoro. Bueno, entre sus amistades, que no eran muchas porque era un hombre dedicado a trabajar y padecía mucho de migrañas y de gastritis y no era muy dado a las fiestas, a trasnocharse, y era un hombre de trabajo y de un carácter duro. Pero también tenía, por ejemplo, amistades el doctor Miranda, don Lorenzo Larrea, y algunos españoles también. Este, yo recuerdo que mi padre, como no tenía vicios y era un hombre de mucho trabajo y un poco, si lo podemos decir así, antisocial, que no era precisamente antisocial, sino un poquito retraído por la cosa de que le hacían daño ese tipo de ambiente, por el tabaco, por el cigarro, por la copa, por ese tipo de cosas, se retiraba un poquito y por sus enfermedades. Pero era muy agradable ya cuando tomaba confianza con una persona, se abría mucho, platicaba mucho y era muy atento con las personas. Recuerdo también que pues él al llegar al pasaje, fue después del Hotel Isabel y ahí después compró un terreno y empezó a construir lo que es hoy el pasaje, puso una panadería, puso un amasijo y luego hizo una serie de casas alrededor del terreno y prolongó la calle que hoy es Morelos para comunicarla con Hidalgo y hacer un pasaje San Andrés, que fue un legado que dejó a Salvatierra y que hoy sirve y está dando mucha atención y mucha utilidad a la sociedad. Cuando ya sus males se agudizaron, pues empezó a mermar en su capacidad de trabajo y optó por irnos junto con nosotros a la ciudad de Querétaro. Allá murió, siempre rodeado de familiares, siempre muy asistido con todos los servicios que él ameritaba por su ancianidad. Un hombre muy católico, un hombre muy de derecha, muy conservador, un hombre súper honesto, súper trabajador. Ese fue mi padre. Y estamos muy orgullosos de él porque su congruencia de su vida y su obra siempre fueron muy corroborables en todos aspectos y siempre hubo similitud entre lo que pensaba y lo que hacía. Y esto pues a nosotros nos llena de orgullo, ya los hijos salimos de otro tipo, pero ahí andamos. ¿Y quiénes eran tus amigos? ¿Perdón? ¿Tus amigos? Ah, bueno, en cuanto a mí, bueno, pues yo soy médico, yo hice mi prepa en Acámbaro, ahí tengo muchos amigos también. Mira, mis amigos de Salvatierra, pues la mayoría vienen del colegio José María Morelos. Ahí pues recuerdo con mucho cariño a Miguel Alejo, al Pisto, al Bueno, a Carlos Luis Sotero. Él estaba en la Reforma, pero estaba en él, con él me llevé muy bien. Amigos como los Carreños, Mario, Javier, el Kibe, todos esos eran mis cuatro, Mario Cerrato, Agustín Cerratos, Jorge Cerratos, las Pitucas, y así me puedo extender, los Ramírez, los Sorianos, todos esos eran amigos de mi juventud, con todos me llevé muy bien, hice la secundaria también aquí, luego me fui a hacer la prepa Cámbaro, y luego ya me fui a Morelia y estudié la carrera de medicina, luego me fui a México e hice 2 años de especialidad en ginecología y ya me regresé a trabajar a Michoacán y allá ya prácticamente me autojubilé y me vine a Querétaro ya a descansar. Por aquí ando. Muchas gracias. Bueno, a ver, aquí a Federico. Bueno, continuando de la historia de mi vida, de mi infancia, una de las mayores y más gratas historias que tengo
fue cuando formamos la estudiantina salvaterrense, donde actualmente todavía estamos pues integrados en ella y estamos, bueno, ensayando, yo a medias porque he estado un poquito enfermo, pero esa fue una de las trayectorias más buenas y más hermosas de mi vida. ¿El por qué? Porque creo yo que cuando salí de la escuela primaria, mis papás de Reyes me regalaron una guitarra. Entonces me pregunté, ¿y ahora qué sigue? Pues no la sé tocar, ni conozco nada, ni sé nada. Y me encontré un amigo, Juan Rivera, que ese amigo tocaba en una estudiantina en Celaya. Entonces le dije, oye, ¿me puedes hacer favor de enseñarme a tocar guitarra? Dice, pues tráetela, vamos a ver cómo le hacemos. Empezó a afinarme la guitarra, traía un silbatito donde pegaba los tonos y iba afinando las cuerdas de la guitarra. Me empezó a enseñar las primeras notas. Dile, hazle tú nomás así, el tum tum, y yo le voy metiendo los acordes con la mandolina. Y de ahí me empezó a gustar, me nació. Entonces cuando entramos a la secundaria, empecé a ir a los salones a ver quién quería participar. Lamentablemente en ese tiempo teníamos al maestro Carvajal y nos corrió de la secundaria técnica de aquí de Madero. Entonces nos fuimos a la Escuela Reforma, donde estaba el profesor Ernesto Medina Solache, y nos dio permiso de empezar a organizar la estudiantina. Nosotros, pues ahora sí, humilde y pobremente, una camisita blanca y un pantalón negro, y los instrumentos, empezamos con una canción, la canción de Despierta, niña, despierta, y esa me acuerdo mucho porque la tocamos en un evento en la Escuela Reforma, que fue de la coronación de la Reina de la Primavera, donde hicimos un evento, tocamos una canción y fue lo único que hicimos, pero fue una trayectoria muy bonita. Empezamos a crecer, nos preparamos mejor, estuvimos tocando en México, en Televicentro, en la cigarrera La Central, los Raleigh también, ahí estuvo. Y estuvimos concursando, donde creo yo que musicalmente estábamos muy bien. Nos perjudicaron en cuestión de preguntas y respuestas, nos descalificaron, pero creo que tuvimos una buena actuación, donde pues para mí fue una de las trayectorias más bonitas, más hermosas de mi vida, y le doy gracias a mis compañeros porque todavía hasta la fecha nos juntamos. Algunas veces yo voy porque he estado un poquito mal, pero me junto con ellos todavía porque me encanta la música y me encanta que trae el nombre de nuestro pueblo, Salvatierra, estudiantina salvaterrense, y hasta la fecha todavía hay personas pues que somos de los fundadores y tenemos una bonita trayectoria. Me gustaría que algún día Salvatierra nos apoyara para poder hacer un evento para nuestro pueblo con todos los integrantes que tenemos, aunque ya muchos de nosotros no caminamos, pero con mucha voluntad lo podíamos hacer. Gracias. Y ¿quiénes eran los amigos de tu papá? Amigos de mi papá, en aquel entonces, pues me acuerdo que eran pues gerentes de la Reforma, la fábrica de la Reforma, don Antonio y Manuel Arrechedera, Juan Pérez Sainz, Manuel Castañón Canet, don Félix Estíbaliz, Humberto Domínguez La Madrid, Ángel Gardiazabal, que también fue, es español, bueno, fue español y ya falleció. Amigos de mi papá también, don Manuel Munive, don Carlos López, Alfonso de la Barrera, don Navarro, Alfredo Navarro, y muchos empleados que pues ya se fueron de aquí. Otro que me acuerdo bastante bien, José Luis Noriega del Pedregal, era el contador de la fábrica. Y mi papá fue muy conocido, muy querido aquí en Salvatierra porque se dio mucho a querer. Y pues se nos fue hace que
bueno, casi 40 años, en febrero del año que entra cumple 40 años. Y sí, dejó mucha que ver aquí en Salvatierra, precisamente aquí en Salvatierra, mucha gente no conoce el apellido Otero, dice, ¿tú eres Otero? Sí, pues qué bueno, tu papá fue una gran persona aquí en Salvatierra. Y pues amigos, pues no puedo decirle muchos amigos, yo que ya no me acuerdo, pero obreros, infinidad de obreros por donde quiera los vemos. Don Otero, adiós, Don Otero, saludos a tu papá, qué bueno fue, y muchas cosas mi papá nos dicen actualmente todavía. Bien, gracias. Bueno, pues está esta conversación llena de recuerdos y muchos nombres que yo escuchaba en mi infancia, que eran pues los nombres recurrentes de quienes actuaban y tenían la vida social y la vida pública, tanto los comerciantes como los gerentes y directivos de la fábrica. Y bueno, pues les agradecemos a los patrocinadores de este interesante evento de conversación, a la cremería Nayeli, al consultorio dental del doctor Enrique Villagómez, a el santuario, a la veranda, a la hielería La Higiénica de don Carlos Nava y a el Seminario de Cultura Mexicana, la Corresponsalía Salvatierra, que están apoyando para que tengamos este buen momento de evocaciones y de conciencia de parte de la identidad salvaterrense, de una ciudad de mucha inmigración, sobre todo, vamos a repetirlo, de españoles. Y bueno, esa es la pregunta que les hacen siempre a todos los descendientes de español, porque en España les dan la ciudadanía a quienes sean hijos de españoles. Entonces esa es la pregunta para ellos. ¿Cuál ha sido su interés de buscar sus raíces españolas o el interés de obtener la nacionalidad? Y también qué se acuerdan que platicaban sus respectivos padres respecto a lo que ellos evocaban de sus años infantiles en España. Bueno, digamos, la parte en la que ya pude yo convivir con la parentela de mi padre fue cuando yo me fui de Salvatierra. Y para comenzar me fui a trabajar con un tío que era hermano de mi padre, con el que mi padre había trabajado cuando llegó a México. Ahí conocí a Antonio, que era hijo de otro hermano de mi padre, que él sí vivía en España. Y pues ya entre Antonio, su esposa y luego sus hijos, pues que durante mucho tiempo pues convivimos con ellos. Con el tío pues también conviví hasta que dejé la panadería, ya que nada más trabajé 3 años en la panadería. Y después de eso pues ya busqué mi camino hacia la electrónica. Con mi primo pues seguí llevando buena relación hasta que desgraciadamente falleció el año pasado. De hecho, con el resto de la familia solamente una ocasión pudimos ir a España. Conocí el pueblo donde nació mi padre, un pequeño pueblito de muy pocas casas, tal vez unos 100 habitantes, pero es un pueblo muy bonito, se llama Maya del Bastán en Navarra, pegado a los montes Pirineos ya para salir a Francia. Y pues ahí conocí la casa donde nació mi padre y la forma que tenían de trabajar, porque en realidad pues ahí tenían animales, tenían cosechas y pues ahí mismo se hacía todo, ¿no? Desde cosechar lo que le daban de comer al animal, el animal servía de alimento, ahí mismo hacían el pan, hacían todo dentro de la casa, ¿sí? Y pues era una forma, digamos, muy pueblerina de vivir ahí. De hecho, cuando los conocí, pues todavía, aun cuando hacía muy poco tiempo, mi prima no sabía ni qué era internet, ni siquiera manejaba una computadora o un celular, porque pues seguían viviendo en un siglo pasado. Ya
Pues eso fue realmente lo que yo conviví nada más con los parientes de mi papá, porque simplemente de los padres que fueron mis abuelos, pues aquí en Salvatierra me enteré cuando murió uno y cuando murió el otro, simplemente porque llegaba una carta que decía, pues ya no hay abuela, ya no hay abuelo, y ya, así por el estilo. De los de mi padre, sus hermanos, solamente conocía a mi tío José, que es el que tenía la panadería aquí, porque los demás, dos de ellos fueron sacerdotes, uno fue sacerdote gregoriano, creo, y el otro, no sé si es jesuita, dos monjas, una que estaba en un convento aquí en León de monjas, de esas que no salen para nada, y otra que estaba en otro, pues no me acuerdo cómo le llaman estas cosas, pero ella estaba viviendo en Argentina también como monja ahí, y de ahí solamente quedaba el hermano Juan, que fue el que se quedó en la casa, y Martín, ese murió en la guerra civil española. Bueno, pues eso es lo que sé por ahí. Hay un asunto, un tema, un punto importante en cuanto a nuestra madre. Nuestra madre tenía sus raíces por allá en Perécuaro, su padre, pero nació aquí en Salvatierra y conoció a mi papá precisamente en sus idas y vueltas a la panadería. Se enamoraron, se hicieron novios y se casaron. Nuestra madre se llamaba Luz María Albarrán Serrano. La familia Albarrán, pues es muy conocida aquí en Salvatierra, tengo muchos primos, algunos ya están en Querétaro, otros están en Celaya. Y era también parte de nuestra vivencia, la familia de nuestra madre, porque pues sí fue una persona muy atenta, muy buena madre, y siempre apoyando a nuestro padre en lo que fuese necesario. Nos educó y nos llevó por el buen camino, aunque por ahí hay algunas curvas, pero bueno, de alguna manera también los Albarrán formaron parte de nuestra vida y los recordamos y seguimos conviviendo y nos encontramos por ahí en las fiestas familiares todavía. A los de España, pues como dice mi hermano, no fue tanto, pero también ya fuimos allá a España a conocer el pueblo y a conocer algunos lugares de mi padre. Mi padre quería tanto a Salvatierra que decía siempre que no había un lugar como Salvatierra, ni en España. En España decía era muy bonito, pero medio año estaba lleno de nieve y medio año está tolerable. Salvatierra siempre tiene un buen clima. Aquí se da lo de tierra caliente y se da lo de tierra fría. Aquí hay un puente, aquí hay mucha agua, aquí no falta nada. Y admiraba a Salvatierra por la fortuna de tener como naturaleza uno de los lugares más preciados del estado de Guanajuato y yo creo que del país. Y siempre le tuvo mucho amor y mucho cariño a Salvatierra. Yo quisiera también recordar así con mucho cariño y en un punto aparte a los amigos que ya se nos han adelantado, a mí en lo particular, pues han sido muchos, porque como he vivido aquí, he vivido en Michoacán, he vivido en Querétaro, he vivido en Guerrero, pues tengo amigos que ya fallecieron aquí, allá y acullá, entonces, pero por ejemplo de los de Salvatierra, pues yo recuerdo con mucho cariño a Juan José Ruiz López, el Pitín, a Rubén Toledo, al doctor Ricardo Riconava, muy buena persona, muy preparada, a su hermano Alejandro y pues muchos amigos que ya se nos adelantaron, pero que los llevamos en el corazón y siempre los recordaremos porque formaron parte de nuestra niñez y de nuestra juventud. No, pues muy bien, lleno de recuerdos. Pues yo nomás quiero agregar, bueno, tengo todavía familia española, mi padre fue nacido en Orense, en Linares,
España, y pues de chico se vino para acá como a los 18 años. Se llegó por primera vez acá en la Ciudad de México, donde se encontró sus paisanos. Casi siempre los paisanos entre españoles se ayudan mucho. Entonces, cuando mi papá recién llegó, lo ayudaron sus mismos paisanos, compañeros españoles, y de allí nació que los señores Antonio Adechedera y doña Carmen y don Manuel lo trajeron aquí a Salvatierra, que si quería venirse a trabajar. Entonces él se vino, echó raíces aquí en Salvatierra, y aquí están pues nuestras raíces. ¿Con quién se casó? ¿Quién? ¿Tu papá? Mi papá se casó con pues, mi madre Raquel Aguilar Solano. ¿De dónde era? Ella vivía, nació en Chihuahua, pero vivía en México. Mis padres se conocieron en México. Mi papá se vino pues por delante con unos 2, 3 años para ver cómo estaba la fuente de trabajo de aquí, ya que los Adechedera los habían mandado a trabajar aquí. Estuvo como supervisor unos años y se vino mi madre para acá. Ya venía con tres hermanos míos. El cuarto fui yo, que fui el que nací aquí en Salvatierra, y todas mis raíces, amigos, amistades están aquí. Y realmente, pues me tocó la suerte también de que por parte de la fábrica La Reforma me mandaron a Japón a estudiar lo que es la industria textil. Estuve para allá algunos meses donde aprendí mucho lo que era la industria textil en todos sus aspectos, manejo de personal, montaje y armado de maquinaria. Entonces, de aquí por eso Salvatierra nunca la he querido dejar. Duré como 30 años y yendo y viniendo diario a Querétaro. ¿Por qué? Porque nunca quise salir de Salvatierra. Los mismos gerentes de las compañías que estábamos allá en Querétaro me decían, vente para acá, Otero, aquí te doy yo casa. Le decía yo, no, mi casa la quiero ahí en Salvatierra, porque esa es mi patria. Y pues no tengo más que agregar, más que darles las gracias, presentarme, soy salvaterrense y seguiré siendo salvaterrense. Échale. Bueno, pues continuamos con la historia de mi padre. Como dice mi hermano, mi padre nació en el año de 1912. Se vino a los 18 años de España para México. Llegó aquí más o menos en el año 1930 a México. Empezó a trabajar, él empezó a trabajar como vendía ropa y así, telas y todo eso. Posteriormente, pues conoció a los empleados españoles, hermanos Arrechedera, Antonio y Manuel Arrechedera, fueron los que lo llamaron acá para Salvatierra, aquí a la Reforma, nada más era la pura fábrica La Reforma. Y en México, precisamente ahí conoció a mi mamá. Mi mamá nació en Chihuahua y desde chica se vino mi mamá con mi abuelito, que era de nombre José Aguilar, se vino para México. En México, en el centro, en la calle Retana, vivían, según me platicaban mi mamá y mi papá, los dos. Ahí se conocieron y pues ya se casaron, ¿verdad? Y vino mi papá para acá. Y en el tiempo que mi papá estuvo en México, mi papá le gustaba mucho jugar la Lotería Nacional. Recuerdo, me platicó mi papá que cuando estaba mi hermano Maximino chico, tendría como unos 4 o 5 años, compró lotería y pues sacan el premio mayor. En aquel tiempo, fíjense, estamos hablando de 82 años, hace 82 años, sacó 25,000 pesos. Ahorita en la actualidad, ¿cuánto no sería? Y con ese dinero que sacó mi papá, pues, sí, compró un ganado, animales, tenía un terreno grandote y un rancho grande, ¿verdad? Pero desgraciadamente, pues, no lo supo administrar, le bailaron, pues, las cosas, lo robaron algunas cosas, ¿verdad? Y se vino para abajo, pero, pues, eso no lo detuvo de nada. Se vino para Salvatierra, aquí hizo su vida y, pues, aquí estamos nuevamente. Fuimos 10 hermanos, 7 hombres, 3 mujeres. Ya se nos han ido
una mujer de nombre Flora, 2 hermanos, Maximino y Jorge. Estamos 7, todavía nada más 7 hermanos vivos, 6 hombres y una mujer. 2 mujeres, perdón, 5. ¿Dónde radican? Aquí en Salvatierra radicamos Federico, presente aquí, Víctor, el doctor, que está a un lado de Electa, que vive en Ocampo, y yo, servidor de ustedes, aquí en Salvatierra. En Querétaro vive Isabel, David. En Aguascalientes vive Graciela, y en México vive Juan Fernando, el más chico de la familia. Gracias, buenas tardes. No, pues muy interesante esta exposición de las familias de Salvatierra, sobre todo en este caso de las familias de inmigrantes. Es muy importante para el tejido social de Salvatierra conocer la historia de las familias. Es más común que conozcamos las historias de los vecinos y también de las personas con las que nos relacionamos. En el caso que me tocó a mí crecer, pues sí era como una forma de señalar aquí a los presentes como hijos de españoles, así como una forma de distinguirlos o de decir pues que tenían alguna característica propia de personalidad. Porque bueno, indudablemente que la historia de México pues recurre constantemente a España, a la historia, a la conquista, a la guerra de independencia y todo eso. Entonces, el concepto de lo español tiene en nuestro desarrollo intelectual como una relación conflictiva, ¿no? O sea, como decir, me caen bien, me caen mal, y en la conquista se portaron mal, y después, pues, han participado en el crecimiento de México, en fin. Total que hasta la fecha seguimos, seguimos con esa relación, ahora con la venida de esta señora de Madrid, que bueno, viene con el tema de Hernán Cortés. Y nada más les voy a comentar que yo era profesor en León, en la Universidad Tecnológica de León, y llegaron 4 muchachos que venían de la península ibérica y los llevamos a que hicieran un recorrido por las zonas de Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, un poco como descanso de sus estudios. Eran 2 españoles y 2 españolas. Y cuando pasamos por Guanajuato, por la Alhóndiga, dijimos, allí, en cada esquina, nosotros fusilamos a los españoles. Y ellos decían, sí, pero nosotros somos catalanes. Decía que ellos no tenían nada que ver con ese tema. Bueno, pues este programa de fomento a la identidad de Salvatierra, pues se va conformando con nuestras raíces indígenas y con nuestra presencia de los inmigrantes españoles, llamémosle de esa manera coloquial, porque bueno, ya ustedes saben que los intelectuales e historiadores, pues a la llegada de los españoles da otros nombres. Y pues ese es un programa del gobierno municipal de Salvatierra, de estar conociendo la historia oral, la crónica de las familias y poderla compartir a través de las redes sociales para ir aclarando tantas dudas que uno crece en la infancia y también en la juventud, sobre todo de estos temas de decir, pues mira que está por acá Francisco Mazón, de su papá era español, y yo me acuerdo si iba a la panadería a comprar el pan, sobre todo el pan, la telera grande, que ahora le llaman baguette, eran así grandes, y sí lo recuerdo, señor alto, delgado, y efectivamente muy, no lo veía tanto como atendiendo a ver qué te llevas de pan, sino a ir y sacar del horno, de donde fuera, el pan calientito y a ponerlo él mismo en la estantería. Entonces,
A quien no recuerdo muy bien físicamente es al señor Maximino Otero, como que no lo, como persona no lo identifico, no lo identifiqué en mis tiempos. Amigo de tu papá. Sí, pero vamos a decir que no llegó un momento en que me dijeran, ese señor es Maximino Otero, pero sí se hablaba mucho del señor Otero. Bueno, pues vamos despidiéndonos de este interesantísimo programa que nos va a dar mucho de qué recordar, sobre todo de las partes que son buenas de Salvatierra, buenos recuerdos, buenas percepciones, vamos a decir la Salvatierra que todos evocamos con mucho gusto. Entonces les voy a pedir a cada uno pues que nos dé su mensaje final de esta experiencia de conversación, de acordarse de su origen y de su vida en Salvatierra. Bueno, pues ya como despedida, primero que nada quiero pedir una disculpa a los amigos que no haya nombrado porque pues ciertamente se le van a uno de la cabeza en este momento. Por ejemplo, aún me sigo reuniendo con Aurelio Flores, con Pipo, Alejandro Méndez, con José Luis González me reunía, pero ya también se le ocurrió caminar. ¿Quién? El nieto de la chirringa. Lalo Nava, ciertamente. También, y ya pues como despedida yo de Salvatierra me fui muy pronto. Nada más terminé el servicio militar y me fui a trabajar al Distrito Federal. Como dije, un tiempo con la panadería de mi padre, de mi abuelo, de mi tío. Y de ahí pues ya tomé mi camino hacia la electrónica. En electrónica pues trabajé en varias fábricas y estuve tanto en ingeniería como en producción. Fui durante 13 años gerente de producción de una fábrica de electrónica. Y al final pues también eso se acabó con el GAD y hubo que buscarle por otro lado. Seguimos en electrónica pero vendiendo a las tiendas y al final pues ya la vida se va acabando, llega uno a los 76 años, ya se le pasaron 5 de la jubilación, 10 de la hora de jubilarse y finalmente pues me jubilé. ¿Sí? Ahí en ratos libres me dedico a escribir, tengo por ahí 4 libros escritos y más bien mal escritos, porque la verdad los escribí porque tenía algo que decir, no porque supiera escribir. ¿Sí? Entonces, pues ya de mi padre aún afortunadamente los 4 hijos seguimos vivos. No sé si medio mensos, pero seguimos vivos. Tanto mi hermano José Antonio, como Francisco, como mi hermana María Estela y yo aún estamos en este mundo, ¿no? ¿Sí? A diferencia de mis cuates que a casi todos se les han ido alguien de la familia. Pues muchas gracias por esta convivencia y pues paso el micrófono para que sigan ustedes. Bueno, pues nada más por como terminación de esta plática, pues no quisiera también dejar de mencionar a otros amigos muy estimados que se fueron antes de nosotros y a los que yo extrañaba mucho, quería mucho, como a Horacio Larrea, el arquitecto, como Miguel Ángel Prado Bocanegra, el filósofo, y gente así que muy buena, muy positiva, muy creativa y que nos abandonó. Pero bueno, una de las cosas también más bonitas que recuerdo de Salvatierra y que me tocó así como corolario vivir ya sin esperarlo, fue que, por ejemplo, cuando yo estaba niño en la secundaria, le pedía mucho a mi jefe que me dejara ir a formar parte de la estudiantina de Salvatierra, de la cual aquí tengo 2 integrantes, que son Carlos y Federico Otero. Pero como mi jefe era muy dado a que no llegues noche, no fumes, no tomes y bla, 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 pues nunca me dio permiso. Me quedé con ganas de formar parte de ese grupo tan importante. Y cosa curiosa, ya después, ya grande, cuando ya regresé, cuando ya terminé mi carrera y me vine aquí ya prácticamente a descansar a Querétaro y
y venía para acá seguido porque tenía aquí una propiedad, pues me los encontré reuniéndose todavía. Ya muchos se habían ido, pero los que quedaban seguían aquí y se seguían reuniendo cada mes para convivir y para tocar. Y fue en ese entonces cuando me integré al grupo, ya de grande. Lo que no pude hacer de joven, de niño, lo vine a hacer ahora ya de grande y nos seguimos reuniendo mensualmente y a todos los aprecio mucho y nos la pasamos a todos. Fue un capítulo muy, muy agradable y con el que todavía estoy disfrutando. Muchas gracias. Pues yo nomás agradecerle a los oyentes, pues que sí, efectivamente, tuvimos una infancia bastante buena. Salvatierra es un pueblo muy tranquilo, tiene pues todo lo que queramos, lo tenemos aquí al alcance. Cosa curiosa, hoy me fueron a ofrecer ahí a la puerta de mi casa un señor con una camioneta, unas sandías, pero grandes, tan bonitas y dulces y jugosas, se hacen aquí. ¿En dónde? Aquí en el pueblo de Puerta del Monte. Melones igualmente. Pues sí, me quedé con algunos. Pues les digo, Salvatierra tenemos todo. Gracias a toda la vegetación que tenemos, al caudal del río Lerma, todas las bonitas atracciones que tenemos. Yo me acuerdo todavía cuando estaba chiquillo de las pequeñas inundaciones que llegamos a tener aquí cerca de San Francisco. El templo llegaba hasta arriba al agua y yo chiquillo me asomaba y veía, ay caray, pues esto. Y iba al puente de Batanes, pasaban roperos, tanques de gas, todo, y pues se quedó uno alarmado, pero fue una de las partes, trayectorias que tuvimos aquí en Salvatierra, donde pues no sé qué pasaría si se desbordó la presa de Solís o de dónde nació esto, pero a través de todo eso pues todavía tenemos la presa de Solís, tenemos un buen caudal de agua, donde mucha gente, agricultora y todo eso, tienen buenas cosechas, tenemos buen granero donde podemos seguir viviendo y comiendo bien. Yo les agradezco su atención más que nada y pues doy sus órdenes. Mi nombre es Federico Otero Aguilar, tengo 79 años de edad y pues creo que he vivido bastante bien y mi pueblo es aquí, Salvatierra. Gracias. Bueno, pues yo quiero dar gracias al compañero Pascual que nos invitó, ¿verdad? A esta pequeña plática para hacerles unos comentarios aquí acerca de nuestros padres, nuestras madres, la familia. No, yo también vuelvo a lo mismo, soy aquí Salvatierra, originario vecino de Salvatierra, tengo 77 años, me siento muy orgulloso. Salvatierra para mí, pues es una ciudad que realmente mucha gente quisiera vivirla aquí porque inclusive me puedo decir que a mí me ha dicho mucha gente, hombre, usted viene el paraíso del Bajío, realmente es una ciudad tranquila, tiene todo, no le falta nada, y si le falta algo, pues uno mismo lo completa. Yo también quiero dar gracias, porque desde chico, bueno, vamos a un historial rápidamente así desde la secundaria. Tenemos aquellas 13, 14 años cuando se formó la estudiantina salvaterrense. Tenemos ya 62 años de habernos fundado. 62 años, hace poco, bueno, vamos a hablar hicimos nuestro 50 aniversario, nuestras bodas de oro, ¿verdad? De la estudiantina salvaterrense, en un salón de La Roca. Fuimos muchos compañeros, casi todos los de la estudiantina, de los viejos, de los nuevos, y pues fue un evento muy bonito. Igualmente hace 2 años, cuando cumplimos los 60 años de fundación, también hicimos un gran evento bonito, casi 100% familiar,
pero por estoy muy contentos. Tenemos 62 años ahorita de fundados y aún seguimos vivitos y ahí dándole, rascándole un poquito a la música. Nos gusta, bueno, a mí me gusta mucho la música. Soy uno de los pocos integrantes que he fallado, pero siempre estoy ahí con ellos, con los compañeros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues un poco para clausurar este evento, pues le vamos a pedir que dé las palabras finales a nuestro amigo Luis Humberto Rico Nava, que ha estado muy atento, ha escuchado todo, así que nos puede hacer hasta una síntesis de todo lo que dijeron. Pero no, le vamos a pedir que nos dé su opinión final ya para pues cerrar este evento de evocaciones y, y que pues si no, en todo caso, pues que haga sus propias evocaciones que serán muy interesantes. Qué cosa tan curiosa tiene la vida. Precisamente al entrar, tanto en la casa como, bueno, qué cosas tan curiosas tiene la vida. Porque precisamente al entrar venía yo pensando que cuando hay este tipo de eventos, casi siempre me toca a mí ser o el expositor principal o al menos uno de. Y venía, pues, ¿sabes? Qué bueno que ahora no me toca hablar. No me toca hablar. De otra manera, pues me gusta por lo menos pensar. Ya no digamos si preparar, pues mejor, ¿verdad? Algunas palabritas, 2 o 3. Y ahora no preparé nada. Y que me agarran así, pero completamente en frío. Y sin embargo, así como por inspiración, se me vino ahorita una frase de Ortega y Gasset en su meditaciones sobre el Quijote, cuando dice, no soy yo, es que soy yo y mi circunstancia. Y aquí tuvimos 4 diferentes circunstancias con sus respectivos yo propietarios, sumamente interesantes, que por supuesto me hicieron abocar a mi salvatierra. También yo soy parte de esto, pero esta circunstancia es invaluable porque esto que llamamos vida, un tanto eufemísticamente, son recuerdos, son vivencias, son momentos que necesariamente son históricos para uno mismo al menos quizá, pero hay veces que dejan huella para los demás. Y todos los que ustedes mencionaron, prácticamente todos, también en mí dejaron una huella profunda. Así, vamos, no quiero discriminar a nadie, ni dejar de mencionar a alguno de los importantes. Se me ocurre, por ejemplo, que sí, faltó, no sé, alguna mención a los que vivían en la privada, los Yaca, los Alejo, José Luis Noriega, en fin, pero no tienen importancia porque de todas maneras su legado ahí está. A mí me encanta y estoy muy orgulloso de ser hijo de la gran madre, la madre España, y compartir la herencia con los purépechas, bueno, los purépechas, tarascos o como sea. Y esa mezcla que nos dio origen a todos los que somos verdaderamente mexicanos es la circunstancia de la cual estamos orgullosos. Y yo ahora quiero convidar a Pascual, que es el que se mueve más en este tipo de eventos, que promueva más esto. Es cultura, es riqueza, es conocimiento, es esencia, es vida. Por lo tanto, es necesario hacer más, que no sea el único. En todo caso, que lo podamos considerar como principio. Cuestión de que le pongan fecha. Y muchas gracias. Felicidades por eso. Soy yo y mi circunstancia. Qué hermosas circunstancias narraron. Muy Sí que todos somos salvaterrenses. De Salvatierra, Guanajuato, futura capital del mundo, sucursal del cielo y actual pueblo mágico. No, pues estuvo muy emotivo y efectivamente yo igual, y somos de la edad, así que a todos los que nombraron,
A todos los que nombraron, Después sigo yo. estuvimos recordándolos también. Pues les agradecemos mucho por su atención y pues nos vemos en el próximo conversatorio. Como dijo Luis Humberto, pues le vamos a dar un poco de más velocidad para que haya más reuniones como las de hoy, que pues para mí fue completamente asombrosa de las vidas de ellos, que no les conocía las vidas, nomás sabía de sus Detalles, nombres, por lo menos. sí, o lo que es lo público, ¿no? Sí. Así que hoy ya podemos entrar un poquito más a su yo y su circunstancia, como dices. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. A Luis Miguel, Francisco, Federico, Es Juan Carlos Miguel, ¿eh? y Bien cualquiera que se llamara Juan Luis, Miguel, es Juan. a Juan y a Luis Humberto, que es también compañero en la revista Lux Reports. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos han tenido la paciencia de escuchar y que les haya gustado. Muchas gracias.